La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Juan 3:16 en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar Juan 3:16 en el Antiguo. Vamos a mirar el contexto. Primero el versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el versículo. Vamos a mirar, me voy a concentrar en el versículo 3:14 de Juan, que es en donde está profetizado Juan 3:16. Juan 3:14. Y como Moisés, hablando Cristo, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Fíjense bien, hermanos. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En la cruz. Una persona del mundo siempre va a ver, así como lo miraron los judíos, pensaban que Cristo iba a venir así como un rey David para gobernar este mundo, y no. Cristo fue levantado en la cruz, precisamente en el monte Ararat, en el monte donde Abraham iba a sacrificar su hijo. Fue levantado, fue crucificado. Vamos a mirar está en el libro de Números. Fíjense cómo en el Antiguo Testamento podemos entender las Escrituras mejor, inclusive podemos entender el Evangelio mejor cuando leemos el Antiguo Testamento. Aquí, cuando yo les doy escrituras del Antiguo Testamento, del testimonio de Cristo y lo que está en el libro de los Hechos para adelante, los estoy bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El decirle a una persona, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese es un símbolo. El verdadero bautismo es conocer la palabra de Dios, o sea, el Padre. La palabra que está en la Biblia es el Padre, sobre todo en el Antiguo Testamento. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, Jesús viene y lo cumple porque estaba profetizado. Y luego venimos nosotros, pero ya con la ayuda del Espíritu Santo para vivir o no vivir de acuerdo a como vivieron en rebeldía los israelitas, la iglesia, nosotros. Entonces, cuando estudiamos la palabra, comenzando desde Génesis hasta Apocalipsis, y la estudiamos, fíjense bien, la palabra es el Padre, porque el Padre habló. Así como en Génesis, el Padre habló, ¿y qué hizo el Espíritu? El Espíritu anduvo trabajando. El Espíritu son los ángeles, hermanos. Acuérdense que en el arca de la alianza, en el lugar santísimo, en el arca de la alianza, en el propiciatorio, están las tablas de la palabra de Dios. Ahí está el Padre, pero también están las tablas, la palabra de Dios, la ley, ahí está Cristo, pero están dos ángeles
están dos ángeles, así, cubriendo con sus alas. Yo ahorita, eso yo no se lo he preguntado al Señor, de acuerdo a lo que yo así superficialmente lo entiendo, pudiera ser Miguel y Gabriel, los ángeles, que están ahí cubriendo. Entonces, eso ya estaba en el Génesis, ¿ok? Ahora, en el Apocalipsis menciona 7 espíritus. Ahorita ya no me voy a meter en eso. Sobre todo, lo que les quiero, sobre todo es, ahorita, darles palabra de ciencia que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, y también para entenderlo un poco mejor, para entender, porque el versículo más famoso de toda la Biblia es Juan 3:16. El capítulo más leído es 1 de Corintios 13 en el internet. Entonces aquí vamos a estudiar lo que dijo Cristo, lo que le dijo a Nicodemo, ¿ok? Vamos primero a Juan 3. Vamos a estudiar Juan 3. Vamos desde el contexto. Vamos a comenzar desde el 1. Y luego ya nos vamos al libro de los números. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él de alguna forma creía, pero todavía le faltaba, porque ¿por qué vino de noche? ¿Por qué no vino de día? De alguna forma todavía le interesaba lo que pudiera decir la gente. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo nacía de nuevo una persona antes? Cumpliendo los 10 mandamientos. Pero obviamente él no lo entendía. Fíjense bien. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, nacer de agua en espíritu, yo ya les expliqué eso. Jesús convierte el agua en vino. El agua es la palabra de Dios. Por eso yo les digo, lean toda la Biblia. Siempre les voy a decir eso, lean toda la Biblia. Ese es el agua. Cristo la convierte en vino, que es simbólico del Espíritu Santo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, necesitamos la palabra y necesitamos el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no va a venir a nosotros si no escuchamos la palabra de Dios. En este caso, ahorita ya casi todo el mundo sabe leer. Nosotros podemos leer la palabra de Dios. Eso es tomar agua, simbólicamente. Y Cristo la va a convertir en espíritu. Entonces a través de eso entonces podemos nacer de nuevo. Ya no nacer para seguir en las cosas de la carne, sino morir a las cosas de la carne y vivir para las cosas del espíritu. Fíjense bien. No podemos entrar en el reino de Dios. Yo este estudio lo comencé ayer pensando en mi mente. Yo le iba a poner salvación versus condenación, pero creo que yo ya hice un estudio en relación a eso, enfocándome en lo que es la salvación. La razón de por qué la mayoría de la iglesia no entiende la salvación, casi toda la gente piensa en la salvación cuando se muera. Y no, hermanos, la salvación es ya ahorita. Se supone que vamos a entrar en el reino de Dios. ¿Cuándo vamos a entrar en el reino de Dios?
El reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces necesitamos la salvación nosotros ya ahorita. Cuando nosotros recibimos la salvación, no hay condenación, porque ya estamos siendo salvos. Entonces es algo continuo. Es algo continuo. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los salvó, les dio 10 plagas. Vamos a hacer simbólicamente a Satanás y sus demonios. En la 10ª plaga, que es precisamente la Pascua, ¿okay? Eventualmente Satanás dejó ir al pueblo. Satanás nos deja a nosotros salir. O sea, nosotros somos salvos cuando comemos la Pascua. ¿Cómo comemos la Pascua? Por escuchar, por fe el Evangelio, hermanos. Comemos a Cristo crucificado, simbólicamente. Entonces, cuando nosotros comemos simbólicamente la Pascua, entonces Satanás nos deja ir de las ataduras donde nos tenía. Así fue como si fuimos salvos. Pero ¿qué pasó? Una vez que nos soltó, venimos y ¿qué pasó? Teníamos que pasar por el Mar Rojo. En el Mar Rojo ya simbólicamente es de que tenemos que morir a los deseos de la carne. Así como Cristo murió. O sea, Cristo dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que dé su vida, la salvará. Entonces es necesario sumergirnos en el Mar Rojo, o sea, morir a los deseos de la carne, y entonces vamos a llegar. Ahora el Espíritu de Dios ya va con nosotros, Entonces llegamos al monte Sinaí, y de ahí hay que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Ahorita vamos a leer eso. Acuérdense, en el desierto hay culebras, pero las culebras, las serpientes no nos van a morder, porque Cristo nos salva, a menos que seamos desobedientes, a menos que tentemos a Dios. Eso es lo que vamos a mirar ahorita. Entonces le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, estamos ciegos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Fíjense, él era maestro, pero no lo entendía. De hecho, nadie lo entendía, hermanos, nadie. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él estaba pensando como un hombre natural. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, lo del mundo, mundo es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Fíjense bien. Y aquí Jesús se va al Génesis. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. En la creación, el espíritu y el viento es lo mismo, hermanos. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo? No sabían. Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, eran los 10 mandamientos. Pero Nicodemo no lo entendía. No lo entendía. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si yo les digo cosas terrenales y no me creen,
¿Cómo me van a creer si les digo las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso ya estaba escrito en lo que pasó precisamente en los 40 años en la trayectoria de Egipto a la tierra prometida, que es el maná. Dios les dio el maná, que era una figura de Cristo bajado del cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés, ahí está, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está otra vez la salvación, hermanos. Aquí está la salvación, aquí está la justificación. Ustedes tienen que entender, tienen que saber lo que es salvación y lo que es justificación y lo que es condenación. Necesitan saber eso. Yo ya tengo estudios, vayan, búsquenlo, vayan al canal y busquen lo que es condenación, lo que es justificación. Y luego ya viene el versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, para no morir en el desierto, para llegar a la tierra prometida. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Se fijan? Ya hay condenación en este mundo. Ya Adán pecó. Ya hay condenación. Ya hubo desobediencia. Ya hay desobediencia. Y ya hay castigo por la desobediencia. Desde el principio hubo mandamiento. Porque no envió, el que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense bien. Y esta es la condenación. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjense bien, aquí entran las obras, ¿ok? Cristo, Dios, vamos a decir, Cristo nos salva, ¿ok? Cuando comemos la Pascua, Satanás nos deja salir. Ya creímos el Evangelio. Atravesamos el Mar Rojo, pero ya no lo hacemos solos. Viene Dios con nosotros. Viene Cristo con nosotros. Nosotros somos echados en el mar, así como está escrito en la parábola del sembrador. Pero cuando viene la prueba o la persecución por causa de la palabra, no dieron fruto. Entonces tenemos que tener conocimiento de Dios para saber que nos lanzamos al mar, y entonces ahí necesitamos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vamos a atravesar el Mar Rojo y el Señor nos limpia el lodo para que caminemos por tierra seca. O sea, nos viene una tribulación por causa de la palabra. Por ejemplo, vamos al libro de Job. ¿Ya viste a mi siervo Panchito? ¿Tiene confianza en el Señor? No, lo tienes bien protegido. A ver, hazle esto. Entonces el Señor dice: te doy permiso, Satanás. Entonces Satanás viene y nos persigue. ¿Y qué tenemos que hacer? Confianza en el Señor. Si ya vimos que el Señor nos salvó de Satanás en Egipto, ya nos libró sin ninguna de nuestras obras. Él nos libró porque Él es amoroso y misericordioso. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir confiando en el Señor. Entonces tenemos el mar enfrente de nosotros. Ese mar representa
las tribulaciones de la vida, hermanos. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tu hijo se va a morir, que tienes cáncer, que tienes el otro, que te va a pasar esto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Confianza en el Señor, confianza en Cristo Jesús. Entonces, ahorita vamos a entrar en detalle en esas cosas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, no tenemos confianza en el Señor. No la tenemos. Porque todo aquel que hace lo malo, no tener la confianza en el Señor, sino querer pensar, ay Señor, yo voy a hacer esto para yo ser bueno delante de ti. No, hermanos. No. Tener confianza. El primer mandamiento es: ten confianza que ya Cristo pagó por ti. O sea, cuando te venga la tribulación, tú nunca despegues la mirada de lo que Cristo hizo por ti. Y esto viene de nuestro Padre Dios, porque nuestro Padre Dios nos ama. Entonces, fíjense, ahí van a salir los pecados. Ahorita se los voy a leer. O sea, esta es las tinieblas, ok, simbólicas. Más el que, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, que es Cristo, para que sus obras no sean reprendidas. Sus obras, comenzando con la incredulidad. La incredulidad, ser incrédulo es ser fariseo, hermanos. ¿Ok? Mas el que practica la verdad, yo ya les hablé acerca de donde está la misericordia, y la verdad es Cristo. Mas el que practica la verdad, dando testimonio del amor de nuestro Padre Dios y amando a nuestro prójimo, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Vamos al libro de Números. ¿Ok? Y luego les voy a leer versículos para entender en relación a la serpiente. Números 21 del 1 al 9. Cuando el cananeo, aquí ya están en el desierto, ¿ok? Aquí ya vienen, vamos a decir que están al sur de la tierra prometida. Están en lo que ahora es Israel y parte de Arabia Saudita. Que hay un desierto, el desierto de Negev. Vayan y miren, busquen un mapa y busquen el desierto de Negev. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Aquí la iglesia somos tomados prisioneros. Venimos por el desierto. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Yo destruiré sus ciudades. Ese es el voto. ¿Ok? O sea, de que le vamos a servir al Señor. Déjenme contarles un sueño que el Señor me mostró precisamente para compartirlo, porque no son solamente para mí. Un día el Señor me mostró en un sueño que yo ando con mi broker, el que era mi broker cuando yo era agente de bienes y raíces. Estaba yo en un lugar y estaba él, y íbamos a entrar así como por una puerta a una ciudad. Entonces él me decía: vente Luis, vamos a entrar, hombre, aquí hay mucha lana aquí. Yo le digo, no, a mí ya no me interesa eso. Ven, hombre, ven aquí hay mucho dinero. Yo le digo, no, ya no me interesa, le digo, yo tengo otra cosa que hacer. Entonces él insistía y yo le digo, no. Entonces el Señor me lleva para adentro para que yo mirara
esa ciudad. En esa ciudad miré edificios, hagan de cuenta que eran iglesias, edificios, construcciones, con la cruz arriba. Unas eran católicas, otras eran evangélicas, tenían las cruz partidas, o sea, estaban abandonadas, estaban desiertas. Y esa ciudad, yo por ejemplo anduve así por la ciudad y no tenía salida, a la ciudad. Había como mucha destrucción, abandonada. La ciudad estaba abandonada. De hecho, esa era la ciudad donde yo andaba. Yo andaba en esa ciudad. Andaba en iglesias, o sea, en construcciones en donde Dios no está ahí. O sea, las construcciones, eso lo sabemos. Entonces, y no hay salida de ahí, hermanos. Cuando uno, por su propia voluntad, no, pues va. O sea, ese es el mundo, vaya. Y en el mundo hay iglesias también, iglesias mundanas. Entonces ya salí yo y vengo yo con mi hijo, con el que vive conmigo, el pequeño, ahorita ya tiene 15 años, en ese tiempo era un niño. Y yo me conducía por una gran calzada. Y yo sabía que esa calzada, yo sabía dónde conducía, la tierra prometida. Entonces, entendí el mensaje, pero esto yo se lo comparto para que es lo mismo con ustedes. Cuando ustedes dejan las cosas del mundo, o sea que su corazón ya es para servir a Cristo y no para servirse a sí mismo. No, yo quiero sexo, no, yo quiero dinero, no, yo quiero esto, yo quiero ser alguien, yo quiero ser como Cash Luna, para que la gente vea mi ministerio. Eso es vanidad, hermanos. Eso es vanidad, eso es orgullo. Y eso lleva a la muerte. Esa ciudad no tiene salida. Entonces, no vayan por ese camino. De hecho, todos vamos hacia una ciudad de esas, pero es el Señor el que nos rescata para que tomemos un camino diferente. Jesús es la calzada, Jesús es el camino a la tierra prometida, para donde vamos. Pero ya cuando vamos por la calzada, ya es el reino de Dios, hermanos. No es cuando te mueras. La muerte es carnal. La muerte es, si tú mueres a los deseos de la carne, estás muriendo. Entonces ya en el espíritu ya estás resucitando juntamente con Cristo. Entonces ya estás llevando una vida espiritual. Y de eso se trata. Entonces fíjense bien. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo. Iban otra vez para atrás, se puede decir hacia el oeste, porque el Mar Rojo está acá colindando con Egipto, en África, para rodear la tierra de Edom. La tierra de Edom es la descendencia también de Israel, pero de Esaú. Edom es Esaú. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué era lo que venía y hacía Cristo? Andando en el desierto, simbólicamente. Cristo seguido decía, ánimo, ánimo Pablo. El Espíritu le decía a Pablo, ánimo Pablo. Venía Jesús, ánimo hija, tu fe te ha salvado. Ánimo. Entonces ahí donde venimos desanimados, precisamente por el pecado, pasa Cristo Jesús y nos da nuevo aliento. Nos da vigor una vez más para tener la fuerza para terminar la carrera. Fíjense bien, cuando las personas andaban desanimadas
Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Fíjense bien. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Este es el maná. Este es Cristo, hermanos. Tengan cuidado de ir caminando como hijos de Dios y decir: estoy fastidiado de seguir a Cristo. Cuidado con eso, hermanos. ¿Por qué? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. O sea, la iglesia, cuando uno no tiene la confianza en el Señor, es Dios quien manda nos hacemos siervos de Satanás otra vez, hermanos. Es cuando cae un cristiano. Entonces, ya eran salvos, ya Dios los había salvado sacándolos de Egipto, ya habían pasado el Mar Rojo, ya los había salvado. Sobre todo, ningún levita murió cuando pecaron, cuando Moisés subió al monte, y bajó, y ya tenían un ídolo. Josué pensaba que estaban alabando a Dios, que estaban en guerra, y dice: no, el pueblo ya anda todo alborotado. Le estaban dando gracias a un Dios que no es Dios. Recién salidos recién rescatados. Y fíjense lo que hace el Señor. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Ahora, ¿qué hacen esas serpientes? Que mordían al pueblo. Las serpientes muerden. Ahora, las serpientes también tienen veneno. Y murió mucho pueblo de Israel. El Mateo 24 dice: el amor de muchos se enfriará. Pero en realidad, ¿quién está haciendo eso? Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios no se agrada con una persona que no tiene confianza en Él. Así como un hijo, imagínate, uno de padre entiende eso. Una madre, pues no sé, yo no soy madre, no. Pero yo como padre, por ejemplo, traigo a mi niño. Tiene un año y medio, y vengo con él, y le da miedo la oscuridad. Y le digo: hijo, no. Y él llora: ay, me da miedo la oscuridad. No tengas miedo, hijo. Y viene caminando: ay, vienen los carros, me van a atropellar. No, hijo, no tengas miedo. Todo está bien, aquí mira, yo te traigo. No. Y anda todo miedoso. Un padre eventualmente se va a disgustar con un niño. Eventualmente, un padre, podemos perder la paciencia. Aquí estoy contigo, no tengas miedo. Y resulta que viene y pone la confianza a lo mejor en Ramón. Viene Ramón: no, mejor me voy con Ramón. Entonces se va a enojar nuestro Padre Dios. Hermanos, todos nosotros hemos hecho esto. Todos, sin excepción. Entonces fíjense bien. Murió mucho pueblo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Es Cristo quien siempre... Moisés es figura de Cristo. Así como Moisés estuvo siempre orando por su pueblo, Cristo siempre está con nosotros. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente. Ahí está lo que dijo Cristo. Y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, a la serpiente, vivirá. Ahí está. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno,
miraba la serpiente de bronce y vivía, o sea, no moría. O sea, mantiene la fe la iglesia. Entonces viene una persona caminando, ¿ok? Entonces, las personas, para que la serpiente pueda morder a un cristiano, primero el cristiano reniega de Dios. Primero reniega, o sea, no tiene confianza en el Señor. ¿Ok? Fíjense lo que dice en Deuteronomio 32, del 20 al 36. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000? Y 2, hacer huir a 10,000, si su roca no los hubiera vendido, y Jehová no los hubiera entregado, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Estos son los fariseos, hermanos. Estos son los fariseos, orgullosos, porque el pecado de Sodoma es orgullo. Era orgullo, hermanos. Fíjense bien, veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides, que es lo que mismo que dice Pablo en la carta a los romanos, a aquellos que detienen con injusticia, usando la ley, deteniendo la justicia de Dios, que son, dice, oh hombre cualquiera que sea, tú que seas, tú que juzgas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Y ahorita les voy a leer eso, hermanos. Les voy a leer eso, lo que dice el Señor a los fariseos. No se los voy a leer todo, pero les voy a leer buena parte. Ese es el veneno de serpientes. Fíjense bien. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. Mía, dice el Señor. Entonces, sí podemos exhortar a alguna persona, porque el Señor nos dio la autoridad. Les voy a leer el versículo. Nos da la autoridad para pisar las serpientes simbólicas. O sea, a los fariseos que andan enseñando falsa doctrina. Tenemos la autoridad sobre ellos. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Porque, fíjense bien lo que quiere decir, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se apresura. ¿Qué pasó con los fariseos en el tiempo de Cristo? Vino Cristo, no creyeron en él. ¿Y qué hizo el pueblo romano contra ellos? Les destruyó el templo, mataron a muchos de ellos, los echaron a los leones. No a los cristianos, a los fariseos. Los echaron a los leones, al Coliseo, se los comieron los leones, literalmente. Porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Nunca se les olvide eso. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Fíjense bien. El Señor también me ha mostrado, cuando uno está enfrente de Satanás, o peor aún enfrente de nuestro Padre Dios o de Cristo mismo, no hay fuerzas, hermano, para levantarse. Cuando tenemos el vigor andamos de presumidos. No, yo soy Juan Camané, yo me las como todas y que no sé qué. Pero ¿qué pasa cuando se cae ese vigor? Mira, una persona con cáncer terminal,
Ve y mira a una persona con SIDA. El vigor ya no está ahí, hermanos. Ya no. Ya el ganador, el que lleva en sí, ya no lo tiene. ¿Por qué? No somos fuertes, hermanos. Esa es la realidad. No somos fuertes. Nos engañamos y pensamos que somos fuertes. No lo somos. No lo somos. Proverbios 23, del 29 al 32. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, simbólico, para los que van buscando la mistura. O sea, un fariseo con su propio razonamiento, no con el razonamiento del Espíritu Santo, sino con el razonamiento carnal, anda como un borracho. ¿Qué hace un borracho cuando anda borracho? No actúa uno bien. Oye, no vais a manejar así, andas tomado. Ando bien. El borracho siempre piensa que anda bien para manejar. O sea, no anda bien. Una persona que se la pasa juzgando al mundo es un borracho. Andan ebrios. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente, morderá, y como aspi, dará dolor. Dará dolor. Hay dolor, fíjense bien, en relación a las serpientes. Segunda de Corintios 11:3. Pero me temo, Pablo a los Corintios, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vayan y vean el contexto. Ahora, yo les hablaba de la carta a los romanos. En los primeros 20 versículos, aparte del saludo, está en relación al Evangelio. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela de Dios a través del Evangelio. Y luego ahí menciona que están los que con injusticia detienen el Evangelio. Y luego ya comienza en el 2, diciendo lo que yo ya les dije ahorita: oh hombre, quien sea tú que juzgas y haces lo mismo. O sea, predicando la ley, no necesariamente a Cristo. Una persona que hace eso es una serpiente y anda con su veneno, anda con su ponzoña, anda viendo a ver a quién muerde. Entonces viene el capítulo 3, viene la exhortación. Romanos 3, 10 al 16. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No lo hay. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Aquí está: sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, o sea, los colmillos, para morder con el falso evangelio. Para morder, para decirle: háganse la circuncisión, tienen que ir a misa, guarden el sábado. Los homosexuales no van a heredar el reino de Dios. Y lo sacan fuera de contexto. Cuando Pablo lo que les está diciendo es a aquellos precisamente que no están amando. O sea, todos somos pecadores. En Cristo somos justificados. Entre esos hay homosexuales, borrachos, lujuriosos, mentirosos, adúlteros. Ahí cabemos todos. Ahí cabemos todos. O es para todos. Pero la exhortación es porque no estaban amando. ¿Estás llevando a la corte delante de los incrédulos a tu hermano? O sea, no estaba amando, no estaba dando buen fruto.
Estaba dando. Ahora, eso también es una persona, eso también es una víbora. Una persona que no ama también es una víbora. Porque lo dice la palabra de Dios. Es una víbora. Hermano, perdone a su hermano, pues no tiene para pagarle. No, a mí me paga el desgraciado porque me dijo, yo lo voy a llevar a la cárcel. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Cómo dices que puedes amar a nuestro Padre Dios, al que nunca has visto, cuando no puedes amar al que sí ves? Entonces, si Dios te perdonó 10,000 pecados, ¿tú no puedes perdonar uno? Entonces viene y te trae el ángel delante de la presencia del Señor y te dice, siervo malvado, ¿no te perdoné todos tus pecados? ¿Qué no debiste haber hecho lo mismo con tu hermano? Y le dice a sus ángeles, entréguenlo a Satanás y que pague hasta el último centavo. Hermanos, esto no es un juego. Yo lo veo siempre a la gente, se manifiesta la gente que no quiere perdonar. No, que ese desgraciado que... Les estoy hablando de iglesia, no les estoy hablando de gente incrédula, les estoy hablando de cristianos. Yo lo veo, lo he visto y pienso que lo seguiré viendo. ¿Por qué? Porque no perdonan. Resulta que Dios les perdona todos sus pecados. Si viene una persona y les ofende en algo y no quieren perdonar, y Dios mismo dice, entréguenlo a Satanás. Satanás es el martillo de Dios, hermanos. Para que sepan, no es que Satanás se levanta contra Dios. No. Satanás trabaja para Dios, hermanos. Satanás trabaja para Dios. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Dicen que aman a Dios y no lo aman. No lo aman. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Es típico. Fíjense bien. 1 Corintios 10:9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Precisamente cuando iba por el desierto. Proverbios 23:32. Mas al fin, como serpiente, morderá, y como áspid, dará dolor. Eso es lo que hacen las serpientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Salmos 58:4. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído. ¿Qué hacían los fariseos? Cerraban sus oídos. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué vienen el sábado? ¿Por qué no pueden venir otro día para ser sanados? Y Jesús les decía, hipócritas, ¿que ustedes no llevan a sus bestias a tomar agua? Resulta que Cristo le estaba dando de beber agua, o sea, sanando a los que Satanás tenía atados. Era que es lo mismo. Esto es en el espíritu, pero Cristo se los habla carnalmente. Ustedes llevan a sus bestias a tomar agua en día sábado, en día de descanso, y se enojan porque yo a mis bestias las sano en día de reposo. Ahorita les voy a leer los ayes. Salmo 104:3, que establece, este no era, ahorita les doy el Salmo, puse el Salmo 104:3, pudiera ser el 13, ahorita lo busco. Amós 9:3, si se escondiere en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré.
aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Una persona cristiana lavada con la sangre del Cordero, que no ama a su prójimo, va a ser alcanzada por la serpiente y los morderá. Entonces, hermanos, vamos a leer Mateo 23 del 1 al 36. Esto es en contra de las serpientes, de las víboras, en la iglesia, ¿ok? En la iglesia. Los falsos profetas, los falsos maestros, los que solamente dan frutos amargos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que fíjense bien lo que dice Cristo: todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahora déjame explicar esto, hermanos. Por ejemplo, ellos decían: guarden el sábado. Jesús decía: guárdenlo. Pero el sábado era Cristo. O sea, descansen en mí. Hagan lo que dicen los fariseos, pero no los imiten. O sea, porque los fariseos son carnales, pero la ley es espiritual. Entonces Cristo no está negando que lo que decían los fariseos estuviera escrito, sino que simplemente los fariseos no entendían las escrituras. ¿Por qué? Porque no creyeron en el Mesías. Todo comienza con creer el Evangelio, hermanos. Si una persona no cree el Evangelio, nunca va a entender las escrituras. Y el Evangelio es simple. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto que dice Jesús es muy profundo, hermanos. El dedo de Dios son los ángeles, o sea, el Espíritu de Dios. O sea que los fariseos no oraban por sus hermanos. Eso es lo que está diciendo Cristo. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. O sea, no para Dios, lo hacían por los hombres. Porque dice Pablo: yo sé por qué ustedes andan haciendo esto. Porque ustedes quieren ser importantes, famosos, y quieren tener dinero, lo hacían por dinero. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, maestro, maestro. Pero vosotros no querréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Todos vosotros sois hermanos. Yo, por ejemplo, yo siempre les digo, el Señor me puso a compartir, el Señor me puso como maestro, pero yo no me hago llamar maestro por lo que me dice mi Señor, porque eso ya sería altanería mía. Imagínate el maestro Luis Rodríguez. ¿Qué va a hacer eso conmigo? Me va a hacer, de por sí soy orgulloso, me va a hacer todo más orgulloso, y ya cuando menos de esto voy a andar, ¡ay, Señor! Yo sería un necio el querer hacer eso. Sería un necio. Entonces no se hagan llamar maestros. El maestro, nuestro pastor es Cristo, hermanos. Nuestro maestro es Cristo. Entonces un pastor que de veras entiende la palabra de Dios no se haría llamar pastor tampoco. ¿Por qué? Porque lo dice Cristo. Pero ahora yo entiendo que no entienden.
Yo no me, si el Señor me llama a pastorear, yo no le dije, yo le dije a la gente, no me llamen pastor, porque somos hermanos, yo no soy más que tú. Yo no soy más que tú, somos hermanos, somos iguales. Y menos, o sea, imagínate, pastoras. ¿Por qué? Porque quieren un nombre, quieren ser importantes. Fíjense cómo Cristo aquí habla inclusive acerca de la Iglesia Católica. Ahora a un católico le rechinan los dientes si escucha esto. No se hagan llamar maestro, porque solamente uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No llames Padre vuestro a nadie en la tierra. Entonces uno viene y le dice a un sacerdote o a una persona, no le digas Padre, porque Cristo nos dice que no le llames Padre a nadie en la tierra. En cuanto a doctrina, estamos hablando de doctrina, no estamos hablando, entonces no le puedo decir Padre a mi Padre en la tierra. No estamos hablando de doctrina. No le llames Padre. Entonces vienes y le dices a alguien católico, no le llames Padre al sacerdote. Les rechinan los dientes, se enojan. Ahora, tampoco es para andar contendiendo con las personas. Se trata de compartir el Evangelio, y una vez que esa persona escuche el Evangelio y recibe el Espíritu Santo, y ya el Espíritu Santo le quiere llevar, le quiere conducir a Cristo a la tierra prometida, ya depende de Él. Ya elige tú el bien o el mal. ¿Qué quieres, a Cristo o el mundo? Pero ya tienes el Espíritu de Dios, elige tú, ¿qué quieres? Pablo dijo, no entristezcáis al Espíritu Santo. No sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí vienen los ayes. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Esta es iglesia, hermanos. Estos son pastores, estos son maestros, estos son hermanos, estos son creyentes. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Por qué? Porque se enfocan en la ley y no en la misericordia de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Ahí está, lo hacen por dinero. Y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibirán mayor condenación. No piensen que las personas estas que dicen, haz un pacto con Dios. A mí a veces hasta me tiembla mi cuerpo de mirar, ay, no sabe lo que le espera a esta persona. No sabe lo que le espera. El Cristo dice, ay de ustedes que lo hacen por dinero y que le bajan la feria a la gente. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacen 2 veces más, hijo del infierno que vosotros. Ahora, ¿son iglesia? ¿Son iglesia? ¿O qué? ¿Los fariseos no eran judíos? Los fariseos eran judíos. Son iglesia. Pero Dios al que ama, disciplina. Ay de vosotros, guías de ciegos. ¿Qué decís? Si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También dicen, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Pausa, no juren, hermanos. Cristo dijo, no juren. No juren ni por esto ni por el otro, no juren. Punto. No, te lo juro. No juren. No juren. Porque eso ya viene de Satanás. Necios y ciegos, porque
¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, el evangelio. La misericordia, misericordia quiero y no sacrificio. Y la fe, somos salvos por fe. Esto era necesario hacer sin dejar de ser aquello, sin dejar de diezmar la menta y el eneldo y el comino. Yo ya les dije que el diezmar, toda la ley se resume en, ya una vez que seguimos a Cristo y lo honramos, ama a tu prójimo. Toda la ley se resume en, ya una vez que somos cristianos, ama a tu prójimo. Diezmar la menta y el eneldo y el comino, ¿qué es? Ama a tu prójimo. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Se acuerdan que Cristo dio una alegoría de un camello cuando vino el rico y dobló rodilla y le dijo, maestro, ¿qué debo de hacer para entrar en el reino de los cielos? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y dice, bueno, cumple la ley. Y él le dice, yo la cumplo. Entonces dice, y Jesús le amó. Ya estaba amando a su prójimo. O sea, él amaba a su prójimo, pero le faltaba uno. Era idólatra. Entonces, o sea, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Le dice, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. No quiso. Entonces ya Jesús le dijo, les dice a sus discípulos, qué difícil es que los que tienen las riquezas entren en el reino de Dios. Es más fácil que un camello entre por el ojo, por una puertita a la ciudad. El camello, para entrar por la aguja, por la puertita, tenía que quitarle las cargas y tenía que entrar de rodillas el camello a la ciudad ya en la tarde. No podían entrar por la puerta principal. ¿Por qué? Pues precisamente por el peligro a las invasiones. Entonces por eso había agujas, o sea, puertas más pequeñas. Acuérdense que los camellos son grandes, son altos. Entonces eran angostas también, no podían traer carga, había que quitarle la carga. Esa carga es la de los pecados, hermanos. ¿Ok? Pero fíjense lo que dice aquí, esto es para la iglesia. Guías ciegos que coláis el mosquito. ¿Cuál es el mosquito? Un homosexual que practica la homosexualidad, no porque sea homosexual, sino que la practica. Eso es un mosquito. Un adúltero es un mosquito. Todos los pecados que menciona de la carne, Pablo, en Gálatas. Todo lo que tiene que ver, o todo lo que dice Pablo también en Romanos 1. Esto es un mosquito. Pero y tragáis el camello. ¿Saben qué quiere decir eso? Se tragan el camello. O sea, ¿qué es más grande? ¿El sacrificio de Cristo o el pecado de un adúltero? ¿Qué es más grande? Entonces, si Cristo murió por el adúltero ya es salvo en Cristo Jesús, aunque todavía esté adulterando, porque Dios no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces esta persona, cuando conoce a Cristo, el dedo de Dios, los ángeles, le van a redarguir de pecado.
Ya los ángeles de Dios, el Espíritu de Dios le va a estar diciendo al adúltero: tú tienes tu mujer, honra a tu mujer. Y se lo dice con muy buenas palabras. Ahora, si esta persona decide no escuchar la voz de Dios, prefiere seguir siendo adúltero, no está amando. Pero es el Espíritu de Dios el que le está diciendo su pecado. Es el Espíritu de Dios. Ahora, esta persona es casada, viene con su esposa a la congregación y un día se presenta abrazado con un amante. Se le debe de decir el pecado, se le debe de exhortar. Alguien le tiene que exhortar. Con amor. Proverbios 16:16. Hermano, en el nombre de Cristo Jesús, hermano, reciba esta palabra. Cristo, nuestro Salvador, nos redimió de la esclavitud, hermanos. Él vino a salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo le animo, hermano, a que lo honre. Yo le animo, hermano, a que lo honre. Yo le animo a que escuche el Espíritu de Dios, hermano. Yo voy a orar por usted, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. Y un pastor tiene que decírselo. Alguien le tiene que decir porque muchas veces no se le tiene respeto a un hermano, a veces, entonces hay que hacerlo delante de dos personas. Entonces ya sería el pastor y otra persona. Y si no, la persona no está amando, entonces se le dice a toda la iglesia, delante de toda la iglesia: miren, el hermano Panchito tiene su esposa Panchita y anda ahorita con Josefina. Vamos a orar por el hermano para que el Señor toque su corazón y para que él se arrepienta. Porque somos uno, hermano. El pecado de una persona nos afecta a todos. Debemos de orar los unos por los otros. Entonces yo debo de llevar la carga de Panchito. Ese es el trabajo de nosotros, llevar la carga de los otros. Y si esa persona una y otra vez se le llama la atención y no quiere, entonces se le puede expulsar de la iglesia, porque un poco de levadura leuda toda la masa, hermano. Usted no se quiere arrepentir, usted no quiere amar, un poco de levadura leuda toda la masa. Vaya, congréguese en un lugar en donde le den permiso. Nosotros tratamos de ser fieles al Señor. Nosotros somos pecadores, pero nosotros, aquí se enseña que debemos de amarnos los unos a los otros, y usted no está amando, hermano. Se le puede expulsar. Y si se pone a pelear con alguien, se le puede entregar a Satanás. Yo lo he hecho. Que le he llamado la atención a alguien y no quiere. Ya le digo una vez a una persona: yo te entrego. Ese monte lo podemos echar al mar. Y le va a ir de la patada. Le va mal. ¿Por qué? Hasta que se ha doblegado su orgullo. Tenemos la autoridad, hermanos. Pero no lo hagamos a la ligera también. Porque Dios es misericordioso y nosotros debemos de ser pacientes, así como nuestro Padre Dios. Pero ya si el Señor, a mí también una vez el Señor me dijo así, el Espíritu de Dios me habló y me dice: repréndele. Es una de las veces que yo he escuchado el Espíritu que me dice así: repréndele. Y aquí precisamente. Y yo me quedé: ¿a quién, Señor? Ahora, la experiencia ya me había dado, bueno, a los minutos me habló la persona. Y le reprendí, así como me lo dijo el Señor. Y también me dijo: dile que es la última vez que yo le doy. Fíjense bien, Resulta que yo le había compartido comida a esta persona, comida de las dos, espiritual y comida
unos burritos, unas hamburguesas. Entonces el Señor me dice, dile que es la última vez que le doy. La hamburguesa que yo le di, no se la di yo, se la dio el Señor. Porque todo lo que hay aquí es del Señor. Ahora somos coherederos, incluyendo las hamburguesas. ¿Ok? Pero el Señor no. ¿Son importantes las hamburguesas? No tan importantes, pero es parte. ¿Ok? Nosotros somos dueños de todo, hermanos. De todo. De todo. Toda potestad le es dada a nuestro Padre Dios, a Jesús. Entonces, Él dice, dile que es la última vez que le doy. Si no se arrepiente. Eso debe de haber un cambio. Y precisamente esta persona me dijo, un día antes se habían matado a su amiga. Entonces ya nunca más me llamó esa persona. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo, le roban el dinero a la gente, y de injusticia. ¿Cuál es injusticia? El enfocarse más en el pecado y no en la misericordia de Dios. Hay muchos pastores que están cayendo en esto. Muchos. Yo no sé si John MacArthur siempre enseñó así. Yo no sé si hay muchos pastores que cada vez se están convirtiendo más, están golpeando a la iglesia. La están golpeando. Y ellos predican, el amor de muchos se enfriará, pero no se están dando cuenta de que su amor en ellos, y fíjense, a mí me tocó mirar una vez uno de estos pastores que predican el amor de Dios y predican, pero hay algo que no entienden que en realidad es Dios quien abre el entendimiento. Entonces es bien estricto, les habla bien duro a los pastores, les habla bien duro. Y un día, por casualidad me encontré, porque salen a veces automáticamente videos en YouTube, y sale un video de él en donde su hija, que es rebelde, no le hace caso. Entonces va a la high school, a la preparatoria, y le habla hasta con malas palabras. En el video sale, hasta le dice malas palabras. Y bien fuerte con ella. Y lo primero que yo miré, yo digo, wow, lo que está haciendo en lo espiritual se está manifestando en lo carnal. No está amando a su hija como debe de ser. Entonces, ahora ya estaba profetizado que los hijos se iban a rebelar, inclusive los hijos de los pastores. Un tiempo después salió con un ojo moreteado. Y esto es lo que acabo de leer, yo se los leí el versículo, no voy a regresar a... Sale el con los ojos con el moretón. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. O sea, nosotros somos salvos gratuitamente por el Evangelio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. En el 33, yo termino con ese versículo, léanlo todos ustedes. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Lean hasta el 36, hermanos. La paz de Cristo esté con ustedes.